Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explica estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, bendice tu palabra en nuestras vidas. Gracias por ella. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Que el mismo Espíritu que inspiró esta palabra esté con nosotros ahora, iluminándonos, abriendo, Señor, nuestra mente y nuestro entendimiento, presentando la palabra de una manera clara y relevante para nuestras vidas. Y una vez más, Señor, que tu Espíritu nos recuerde que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te pedimos estas cosas. Amén. El Señor le dijo al profeta Jeremías: he aquí yo soy Yahweh, Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Creen ustedes que no hay nada imposible para Dios? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Creen ustedes que no hay nada imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Pero pareciera que hay veces que Dios no quiere o no puede hacer ciertas cosas. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que uno ora por una persona. Y ora por esta persona una y otra vez para que Dios la toque. Para que Dios la cambie. Para que Dios la haga entender. Para que de alguna manera Dios le abra la cabezota. Y lo haga entender de una vez por todas. Y nada parece pasar. Y uno dice, ¿será que Dios quiere y no puede? ¿O será que Dios puede y no quiere? Una de las frustraciones de ser pastor es que a veces nos toca orar por gente. Y pedir a Dios de todo corazón que Dios haga algo en la vida de esa persona. Y hay veces que nada pasa.
Y bueno, tal vez decimos, bueno, ¿será que Dios no hace algo por falta de fe? Hace falta fe. Si la persona tiene, si Dios no está haciendo algo, mi hermano. Yo estaba en iglesia así, donde si el milagro no sucede, la culpa es suya, porque usted no tiene suficiente fe. ¿Será que hace falta fe? Mano, pero déjeme decirle algo. Dios puede hacer cosas aun cuando no haya fe. ¿Acaso no puede Dios hacer cosas aun cuando no haya fe? ¿No se acuerdan el pasaje en el que un padre le trajo a su hijo a Jesús endemoniado y el muchacho se tiraba y tenía ataques epilépticos y se revolcaba y se babeaba todo? Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre, el muchacho, dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. En otras palabras, sí quiero creer, pero no puedo. ¿Y qué hizo el Señor? No sanó el Señor el hijo de este hombre, aun cuando este hombre no podía creer, queriendo creer. Yo recuerdo una vez estábamos en una reunión de pastores y estábamos hablando de los milagros más grandes que hemos visto en nuestro tiempo sirviendo a Dios. Y obviamente yo he visto milagros grandes. Yo he visto al Señor sanar tumores, yo he visto al Señor sanar cáncer. Yo he visto milagros grandes. Todos los pastores estábamos compartiendo las cosas grandes que el Señor había hecho, que habíamos visto al Señor hacer. Y me recuerdo que uno de los pastores dijo, mire, este es el milagro más grande que yo he visto. Una vez me llamaron para orar por alguien que tenía un dolor de muela. Tremendo dolor de muela. Y el hombre estaba ahí, hasta que estaba azul ahí del dolor. Y yo llegué a orar por él y le fui a poner la mano y le dije, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y el hombre hace... Y yo oré por el hombre. Y el hombre se sanó. Ese es el milagro más grande que yo he visto, porque Dios sanó al hombre, aun cuando este hombre no tenía fe. Dios puede hacer una obra, aunque no haya fe, porque Él es Dios. Pero fíjese, mi hermano, me llama la atención este pasaje. Porque Marcos nos dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, a su tierra, en efecto, verso 5, no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. No pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Bueno, a mí me llama la atención. Hasta cierto punto, déjeme decir algo. A mí me incomoda un poco esta idea de que Dios no pudo hacer algo por la incredulidad de ellos. Y hay quienes dicen, lo que pasa es que Dios necesita la fe para poder hacer un milagro. Dios necesita esa energía positiva que produce la fe para poder hacer un milagro. Yo he oído eso, mi hermano, pero déjeme decirle, como les acabo de decir, hemos visto a Dios hacer milagros, aun cuando no hay fe. ¿Qué nos quiere decir Marcos al decirnos que Jesús no pudo? No pudo. Hermano, yo no sé si eso les incomoda a usted, pero a mí me incomoda leer en la Biblia que Dios no pudo hacer algo. Y me hace pensar, ¿cuáles son las circunstancias, las condiciones en las cuales Dios es incapaz de hacer algo?
Marcos nos dice que Jesús llegó a esa sinagoga en su propia tierra. Marcos no nos dice que era Nazaret, pero Jesús creció en Nazaret. Obviamente esto sucedió en el pueblo donde él creció. Y que él llegó a su tierra, Nazaret, en compañía de sus discípulos, y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí? La gente se asombraron de él. Bueno, pero se asombraron no en un sentido positivo. Se asombraron en un sentido negativo. ¿Y este quién es? ¿Acaso no lo conocemos? ¿Y este de dónde sacó toda esa labia? Yo conozco a este muchacho. Si me robaba las almendras del palo que yo tenía detrás del patio atrás de mi casa. Yo conozco a este muchacho. Yo sé quién eres. Tú eres el carpintero. En otras palabras, tú no fuiste a ninguna universidad. Tú eres, dicen en inglés, blue collar. Eres un trade person, un journeyman. Tú no fuiste a ningún college. Eres el carpintero. Y en aquella época la palabra se traduce carpintero, tecton. Es una persona que puede ser una persona que trabaja con madera o con metales. Una persona que usa un material sólido para formarlo y hacer cosas. Jesús probablemente hacía de todo. Mesas, sillas. ¿Cómo se llama ese yoke? Esa cuestión de los bueyes arar. El yugo de los bueyes arar. Vigas de casa. Era un framer también. Hacía tal vez las casas. Yo conozco a este muchacho. ¿De dónde saca este? ¿De dónde sacó? ¿A qué escuela fue? Si yo sé que no fue a ninguna. Todas estas cosas, lo primero que cuestionaron fueron las enseñanzas de Jesús. Su autoridad para enseñar. No aprobaron las credenciales de Jesús. Este no se graduó en ningún college. Este no fue a ningún seminario. Este no estudió en ninguna escuela renombrada. Este no es ningún maestro de la ley, no es un hombre instruido en las escrituras. Este es un muchacho del hijo de María, que me hizo la mesa del comedor mío. Y aún de ahora, ¿quién? En otras palabras, mi hermano, ¿quién es este para venirnos a enseñar? ¿Quién es este para venirnos? ¿Qué puede este muchacho? Jesús era un joven. ¿Qué puede este muchacho enseñarme a mí? Bueno, ven el rechazo a la enseñanza. Rechazo. Dismiss. Rechazar inmediatamente la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús, porque les pareció que Jesús no tenía las credenciales. Jesús no tenía la autoridad. Les pareció que Jesús era uno de ellos, un muchacho del barrio, del solar. Y este muchacho, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Inmediatamente lo rechazaron, lo descontaron, dismissed. ¿Qué puede él
enseñarnos a nosotros. Si sabemos de dónde salió y conocemos a su mamá y a su papá y a sus hermanos y sabemos que no fue a ninguna escuela, que era un carpintero, eres un pata en el suelo como yo. Hermanos, ¿no hacemos eso nosotros a veces? Rechazamos la palabra de Dios porque no queremos autenticar las credenciales de la persona que nos está hablando. ¿Y este a qué escuela fue? ¿Y este de dónde se graduó? ¿Y este qué me va a venir a decir a mí? Si se acaba de convertir. Y yo soy cristiano de pedigrí. Mi tatarabuelo fue pastor. Mi bisabuelo fue pastor. Mi abuelo fue pastor. Mi papá fue pastor. Mire, yo la Biblia me la sé de tapa a tapa. Yo sé decir versículos de la Biblia aún desde antes de haber aprendido a leer. ¿Qué va a venir esa persona a enseñarme a mí? Yo los he conocido. No son los que se quedan en la casa, porque ya todos lo saben. No vienen a la iglesia. Ese pastorcito ahí, ese chiquillo, ¿qué va a venir a enseñarme a mí? Si yo tengo 67 años de estar estudiando la Biblia. Rechazan la palabra de Dios por no querer aceptar la autoridad del mensajero de Dios. Y se pierden las palabras de Dios. ¿Y de dónde sacó esas cosas? O si no, cuando el Señor les habla y dice, eso fue que alguien le fue con el bochinche al pastor. Explain away. Este muchacho, ¿de dónde sacó esto? Lo otro que me llama la atención es que ¿de dónde salen estos milagros que vienen de sus manos? Fíjese que Jesús sí hizo milagros. Aun cuando Marcos nos dice que no pudo hacer ningún milagro, la verdad es que sí pudo hacer milagros, porque ellos dicen, ¿de dónde salen estos milagros? ¿Cómo vienen estos milagros que vienen de sus manos? Bueno, estaban viendo los milagros. Y aún viendo los milagros, estaban rechazando a Jesús. De nuevo, porque lo estaban viendo como un muchacho del barrio, como un muchacho del solar, como uno de ellos, como un chiquillo que no fue a ninguna escuela de profetas y ahora se les aparecía con bombas y platillos y un cortejo de discípulos a querer enseñarles la Biblia. Así fue como lo tomaron. ¿Y estos milagros de dónde salen? En otras palabras, mi hermano, están viendo los milagros, pero se niegan, se rehúsan a aceptar esos milagros como la obra de Dios a través de Jesús. Tal vez no fueron tan lejos como los fariseos, que dijeron que los milagros de Jesús eran por el poder de Satanás. Pero aún viendo los milagros, se rehusaron a recibir a Jesús. Rechazaron a Jesús como el mensajero de Dios. Porque no lo consideraron alguien especial. Bueno, y ahí vemos eso también. Vemos la gente que está viendo los milagros de Dios. Y aún se niegan a aceptar la obra de Dios.
Están viendo al drogadicto que dejó las drogas y está reformado. Pero eso, cualquier programa de eso de intervention también, lo pueden llevar a un campamento de eso y lo arreglan. Están viendo al alcohólico que el Señor ha transformado y lo ha hecho en un hombre bien. Sí, pero eso fue que le lavaron el cerebro. Bueno, se metió lo bueno de la religión que dejó el trago. Pero le lavaron el cerebro. En Alcohólicos Anónimos lo hubieran arreglado igual y no lo hubieran dejado fanático. Están viendo la obra de Dios, pero se niegan a aceptarla. Y esto fue lo que Jesús se encontró en Nazaret. Entre su propia gente, un grupo de gente que escucharon las palabras de la boca misma de Dios y se negaron a aceptarlas, porque lo hallaron ordinario, común, sin educación y sin credenciales. Gente que estaban viendo los milagros de la mano misma de Dios y se negaron a aceptarlos, a reconocerlos. De nuevo, porque consideraron a Jesús una persona común. Y Marco nos dice, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Fíjense, hermano, Marco nos dice que la gente se quedaron asombrados de Jesús. ¿Y de dónde sacó esto? Pero Jesús se quedó asombrado de la gente. ¿Cómo es posible que escuchando la palabra de Dios y viendo los milagros de Dios no quieran creer? Hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora la pregunta, mi hermano, es, ¿verdaderamente Jesús no pudo hacer nada? ¿Será verdad que la falta de fe imposibilita a Dios? ¿Será verdad que Dios realmente necesita nuestra fe para poder hacer algo? Obviamente no. Hemos visto a Dios hacer cosas aún sin fe de nuestra parte. Marco nos dice que hizo milagros. No muchos, algunos, pero hizo milagros. La gente dice, ¿de dónde salen estos milagros? Y no pudo hacer allí milagros, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Sí, Jesús hizo milagros aquí. Así que no es que la fe, la falta de fe, la incredulidad de la gente lo incapacitó, lo imposibilitó, como que Dios necesitaba nuestra fe para poder hacer algo. Pero Marcos nos da una clave interesante. Sanó unos pocos enfermos al imponerle las manos. Bueno, Jesús no necesitaba tocar a la gente para sanarlos. Jesús no necesitaba tocar a la gente para sanar. Una vez vino una persona y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo. Un centurión. Te pido que vengas y que lo sanes. Jesús dice, voy para allá. Dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Di la palabra. Y mi siervo sanará. ¿Y qué hizo Jesús? Vete, ya está sano. Jesús no tenía que tocar a la gente para sanar. Pero Marco nos llama la atención de que los milagros que Jesús, los pocos milagros que Jesús pudo hacer en Nazaret, fueron milagros donde Él personalmente tocó a la gente. ¿Por qué? Porque Jesús solo sanó a aquellos que se dejaron tocar.
Jesús solo sanó a aquellos que vinieron a Él. Aquellos que se acercaron lo suficiente para poder ser físicamente tocados por Él. Mucha gente no vino. Solo aquellos que vinieron a Él y se acercaron a Él lo suficiente para que Él los pudiera tocar, fueron sanados. Hermanos, lo que Marcos nos está diciendo es que Dios no obliga a nadie. Dios solo puede ayudar a aquel que se deja ayudar. Dios solo puede ayudar a aquel que quiere ser ayudado. Dios solo puede tocar a aquel que se acerca a Él y que se deja tocar por Él. Esos son los milagros que Dios puede hacer. Los milagros que nosotros le dejamos hacer. Tú quieres un toque de Dios, tienes que acercarte a Él. Y tienes que dejarte tocar por Él. Tienes que tener un corazón abierto a su palabra y a su obra. Pero aquellos que se mantienen a la distancia de Dios con los brazos cruzados porque ya lo saben todo, esos Dios no los puede tocar. Esos que se quedan en la casa porque ya lo saben todo, a esos Dios no les puede hablar. Esos que rechazan la palabra de Dios y rechazan la obra de Dios, que se niegan, se rehúsan a acercarse a Dios, esos Dios no los puede sanar, porque Dios no obliga a nadie. Hermanos, esta historia no tiene un final feliz. Este episodio de Nazaret no tiene un final feliz. Jesús salió triste. Jesús salió frustrado. Jesús salió decepcionado de su pueblo. Jesús salió asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Hay historias que no tienen final feliz. Porque solo Dios solo ayuda a aquel que se deja ayudar, a aquel que quiere ser ayudado. Dios solo puede bendecir a aquel que está dispuesto a recibir la bendición. Dios solo puede hablar a aquel que tiene su oído y su corazón dispuesto a recibir la palabra. El que tiene oído, oiga. Dios solo puede tocar a aquel que se acerca a Él lo suficiente para recibir el toque. Que seamos nosotros no como la gente de Nazaret, incrédulos, orgullosos, sino que seamos sensibles y humildes para recibir la palabra de Dios. Venga de quien venga. Y el toque de Dios, venga como venga. Porque verdaderamente hay cosas que Dios no puede hacer. No porque no tenga el poder para hacerlas, sino porque nosotros no lo dejamos hacerlas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.
Es triste escuchar lo que sucedió en Nazaret aquel día. Siendo visitados por el Rey de los cielos. Esta gente se negaron a creer. Se rehusaron a creer. Se negaron a aceptar tu palabra y a recibir tu toque. Por la incredulidad y el orgullo que había en sus corazones. Y no te dejaron actuar. No te dejaron obrar, trabajar en sus vidas. Porque no aceptaron a Jesús tuyo. Pero hubo unos pocos que sí le recibieron. Hubo unos pocos que sí le aceptaron. Hubo unos pocos que sí buscaron su toque. Que nosotros, Señor, seamos como esos. Como esos que recibieron la visita del Señor. Con corazones dispuestos. Con oídos abiertos. Sensibles y humildes. Para escuchar y para recibir lo que Dios trajo a sus vidas. Que podamos ser como ellos, esos pocos que Jesús sanó aquel día, esos pocos que se acercaron a Él, esos pocos que escucharon su palabra y la recibieron, esos pocos que buscaron su toque, su bendición, esos pocos que creyeron en la palabra y en la obra de Dios, que fueron humildes para aceptar la ayuda de Dios, la bendición de Dios, para dejarse bendecir, para dejarse instruir, para dejarse tocar por Dios. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.